El día que ingresó en el hospital, Jorge estaba consciente. Su cuerpo había sido muy dañado debido a los golpes provocados por el siniestro vivido montado en su motocicleta. Cada paso de ese día lo llevó a ese momento. No era la primera vez que lo hacía. Era bastante sencillo. Salir en su moto a una de las colonias vecinas, aprovechándose de la situación vivida por la pandemia. Traía un cubrebocas y su rostro se notaba muy poco. Pasaba cerca de las mujeres incautas y arrebataba los bolsos, sin violencia. Pero esta era una de las veces cuando la fortuna no nos favorece. Antes de darse cuenta, al pasar a toda velocidad después de haber obtenido una bolsa del brazo de una anciana, sin ningún aviso, un auto salió de un garaje, interponiéndose en su camino. La rueda frontal chocó velozmente contra el lado del conductor del auto, lanzándolo por los aires al momento. Jorge llevaba casco, pero su cabeza igual golpeó el toldo del coche, torciéndole violentamente el cuello, para posteriormente caer de espaldas al otro lado de la calle. Perdió la conciencia después del primer impacto. Ni siquiera sintió dolor, pero durante el viaje en la ambulancia, él consiguió recuperarse. Solo que no podía moverse. No podía abrir los ojos, y uno de los paramédicos expresó su preocupación porque no respondía a los estímulos. Fue en ese momento que, por primera vez, Jorge lo vio. Aún con los ojos cerrados, el estado de coma en el que se encontraba le permitía otro nivel de percepción, como si pudiera ver lo que pasaba a su alrededor, pero de una manera muy diferente. Podía ver a los paramédicos que lo atendieron. Escuchaba ambas voces y le parecían ser jóvenes. El conductor era un hombre de voz grave. Maldecía en silencio cuando los conductores del frente no le permitían el paso a pesar de tener la sirena encendida. Vio cómo introducían una jeringa en su brazo e inyectaban un líquido transparente. Seguido, le dijeron que tenía que despertar ahora, o no habría marcha atrás. Justo antes de despertar, pudo ver, o más bien sentir, algo. Era un cosquilleo en su espalda. Luego, sintió como si algo enorme se moviera al lado de él y se acercara. No sabía qué, pero le parecía colosal. Al pasar un bache de mala forma, reaccionó por un breve periodo. Abrió los ojos. Tenía un resplandor y la sensación de que esta criatura se había ido. «Gracias a Dios», logró decir una de las paramédicos. Aquel pensamiento sobre Dios lo hizo sentirse más aliviado. No podía hablar, pero al menos estaba despierto al ingresar al hospital. Sin embargo, la suerte no le había beneficiado, ni a la hora del golpe, ni ahora. Jorge luchaba por mantenerse despierto, pero le era cada vez más difícil. Comenzó a sentir sueño, como si quisiera sencillamente dormir. Más punzadas en su piel y movimientos, era todo lo que podía percibir. Hasta que todo se fue al carajo. De nuevo, fue incapaz de sentir o de moverse. Se le trasladó rápidamente a otro cuarto, con una enorme máquina, y comenzaron a entubarlo. Él no sentía nada, pero sabía lo que estaba pasando. Él estaba entrando en coma. Muchos se preguntan cómo es estar en coma. Si el paciente está consciente o no, si duerme, si se alimenta, si escucha estímulos del exterior. Pero es una parte de la ciencia que no ha sido bien explorada, al menos registrada en papel. Jorge ahora estaba postrado en la cama,
con la mirada al techo. Sus ojos estaban cerrados, pero el estado de coma le confería de nuevo esa capacidad de percepción, más allá de lo habitual. Con el tiempo se acostumbró a estar postrado y mantenía la cordura contando los patrones. No sabía en qué días vivía, ni los horarios, pero los deducía a partir de lo que hacían. Todos los días lo limpiaban 2 veces, en la mañana y en la noche. Tenía varios enfermeros recurrentes que incluso llegó a reconocer por las voces y la suavidad de sus manos. Una doctora de nombre Nora era quien lo supervisaba. Según sus cálculos, debía llevar al menos 1 año en ese estado. Al inicio, su familia fue a visitarlo múltiples veces. A pesar de cómo llevaba su vida, era alguien querido. Sin embargo, con el tiempo su familia dejó de ir a verlo tan seguido. Solo iban cada mes o incluso más. La vida tenía que seguir para ellos. Su mundo era oscuro, pero ruidoso, al grado de que podía escuchar qué tan grandes o pequeñas eran las personas o cosas que emitían ruido. Había gritos. En todo el hospital se escuchaban gritos de dolor, pero eran muy poco audibles. Parecían bastante lejanos. Le recordaban a esas películas de manicomios donde todos los pacientes gritan y golpean desde sus celdas y cuartos. No sabía por qué, pero cada día al despertar, el volumen aumentaba. Parecía que los gritos se acercaban más a cada día que pasaba, aunque esto solo ocurría cuando estaba solo en su cuarto. El sonido se detenía si estaba acompañado, y se reanudaba con el mismo volumen con el que se había ido. Aquellos alaridos no eran especialmente ruidosos, aunque podían llegar a ser muy molestos. Al inicio le provocaban una sensación de incomodidad. Y, con el pasar del tiempo, solo conseguían desesperarlo. Pensaba que estaba escuchando fantasmas en el hospital, algo en lo que jamás había creído. Un grave error. Un par de noches después, un enfermero tosco y de manos rugosas lo aseaba, desesperado por salir de su turno para poder irse de fiesta. Jorge compartía el deseo, pero se había acostumbrado tanto a la falta de movimiento que no atinó más que a sentir desde sus adentros. Al irse, pensó que los gritos se volverían a escuchar. Eran ya lo suficientemente fuertes para no dejarlo pensar con claridad. Él solo quería volver a dormir. El estado de conciencia sin poder moverse lo desgastaba. Quería descansar. Estaba esperando atento a que empezaran los alaridos, pero estos no sonaban. Ya era tarde en la noche y el enfermero se había ido. Era raro, pero agradeció esto e intentó dormir. Sin embargo, no pudo hacerlo. Un pequeño tintineo llamó su atención. Parecía como el sonido de algo sólido golpeando ligeramente a su izquierda. No podía ver nada, por supuesto, pero aquel ruido era incesante. No entendía qué pasaba. El tintineo se movió del lugar. Ahora se escuchaba del lado derecho. Y al final se escuchó debajo, golpeando ligeramente la base metálica de la cama. Eso lo asustó de sobremanera. Quería saber
Quería ver qué pasaba. ¿Qué cosa se había metido debajo de su cama? Pues no lo sentía. Era como si aquello no tuviera cuerpo. Como los enfermeros o su familia. No lo sentía moverse. Pero escuchaba el tintineo. Era horrible y desesperante. Sin poder ver, pero escuchando, sentía como algo se deslizaba suavemente y se acercaba. Sentía como si el tintineo subiera desde debajo de su cama. Hasta ese momento, pensó que el sonido se asemejaba al sonido de una polea de cadenas funcionando. En efecto, era el sonido de cadenas moviéndose. Como si se le fuera la vida en ello, Jorge comenzó a gritar. Pataleaba y se desesperaba, porque nada de eso podía ser verdad. El pánico lo hacía querer moverse con tanta intensidad que incluso pensó que lo había logrado. Pero no. Su cuerpo estaba inmóvil, aunque su ritmo cardíaco había aumentado un poco según el sonido que emitía el monitor de signos vitales. Por un breve instante, un frío se aproximó a él. Podía sentir muchas cosas, pero era diferente. Esta vez no sentía que algo tocaba su cuerpo. Sencillamente, sentía el frío del metal, como si lo estuviera atravesando. Una vez más, el pánico se apoderó de él. Jorge no pudo seguir. El miedo lo había hecho entrar en shock. Después de unos minutos de sentir las frías cadenas en su brazo, finalmente se desmayó. No sabía cuánto había pasado. La sensación de desorientación se debía al desmayo que había sufrido dentro de él. Estaba rodeado de varias personas, pero hablaban demasiado. No distinguía más que 2 voces femeninas y una masculina. El tintineo había desaparecido. La calma le volvió al cuerpo. Había oído hace tiempo que, dentro del coma, se pueden tener alucinaciones, como cuando tienes parálisis de sueño. Quizás no calculó bien el tiempo, y las voces que escuchó duraron minutos u horas. Pero toda esa sensación cambió cuando logró escuchar lo que sucedió. Estaban todos ahí porque él había tenido una complicación en su corazón, y su pulso se había desplomado casi al grado de detenerse. Por suerte, los médicos lo atendieron rápido y le inyectaron medicamento. Su familia estaba llegando. Les habían informado de esto y hablaban con los doctores. Escuchaba bien lo que decían, pero fue hasta la penúltima frase que la sangre se le heló. Después de 5 años, la posibilidad de que despierte es muy mínima, dijo el doctor. ¿Qué? ¿5 años? Pensó. Pero si llevo aquí poco más de 1 año. ¿Qué está sucediendo? Su sentido cronológico había fallado. No podía ya reconocer qué había pasado. Era como si entre sus estados de conciencia pasara meses dormido. Estaba confundido. Ahora solo pensaba en estar consciente a cada momento. No quería perderse meses de su vida de esa manera. Decidió que no quería dormir más. Sintió como una mano algo rugosa, pero de olor femenino, pasaba por su frente y topaba con el tubo que le proporcionaba oxígeno. Era su madre. El doctor también se acercó. Escuchó el clic de lo que sería su lámpara para medir la dilatación de las pupilas
No recordaba que antes le hubieran hecho ese chequeo. Creyó que quizás podría ver algo si le abrían el ojo y se emocionó, pero no lo suficiente como para que el monitor lo percibiera. Sintió los dedos engomados por los guantes y el olor a desinfectante cerca de él. La luz cegó un poco su ojo derecho. Estaba feliz. En cuanto le quitaran la luz de encima, al fin, después de tanto tiempo, lograría ver a su familia de nuevo. Escuchó decir al doctor que las pupilas reaccionaban bien, para demostrarles que no había sido drogado. O bueno, no demasiado. Y apartó la luz, pero aún manteniendo su ojo abierto. El destello tardó un poco en desaparecer. Era intermitente. Pero entonces sintió un frío intenso en el pecho cuando el destello al fin desapareció. Y frente a él, el horrendo rostro desfigurado de lo que cualquiera consideraría como un chimpancé lo miraba desde la ventana. Esta estaba cerrada, pero la criatura, con sus horribles dientes largos y chuecos, lo miraba detenidamente. Al percatarse de que Jorge lo miraba, aquel ser sonrió, dejando mostrar una dentadura casi podrida, con saliva blanca escurriéndole por las comisuras. El tintineo comenzó de nuevo. El doctor cerró su ojo y, con esto, el monitor comenzó a volverse loco. La presión sanguínea había aumentado de golpe. El tintineo de las cadenas y el sonido del monitor sonaron al unísono, junto con su familia gritándole al doctor que hiciera algo. Y a su vez, el doctor alzando la voz hacia los enfermeros con indicaciones ininteligibles. Jorge no tardó mucho en caer inconsciente, con la única imagen en la cabeza de ese ser de pelo largo, cual chimpancé. Una vez más, despertó. Volvía a sentir las cosas a su alrededor. Recordaba muy poco de lo que había sucedido después de ver a la criatura. Pero la imagen se había quedado grabada en su mente. Ahora el hecho de estar inconsciente le aterraba. ¿Y si esa cosa se encontraba ahí cuando él estuviera inconsciente? ¿Y si esa misma bestia era la que cargaba aquellas cadenas que tintineaban al moverse? Jorge ahora estaba ansioso. En ningún momento lograba calmarse. Solo se concentraba por si escuchaba aquel horrible sonido de cadenas chocando una contra otra suavemente. No tenía pistas de cuánto tiempo aquella cosa se había ido esta vez. Pero podían haber pasado días, meses o hasta años. Pero ya no le importaba. Quería salir de eso rápido. Forcejeaba por dentro. Empujaba y trataba de que sus músculos respondieran. Rezaba porque aquel monstruo no estuviera ahí. Pero era inútil. Ni siquiera lograba hacer que sus ojos se abrieran y así poder ver la ubicación de aquella cosa. Para su suerte, después de mucho esfuerzo, logró causar una pequeña variación en su ritmo cardíaco, lo que permitió que un enfermero lo revisara unos minutos después, añadiendo, claro, la prueba de la pupila. Tranquilamente, después de limpiarla un poco y acomodarle los electrodos, el enfermero abrió la pupila del ojo derecho y lo envolvió en una luz amarilla. Jorge estaba ansioso. Su pupila se dilató como la última vez y, al ser retirada, le dio espacio, por un momento, de captar la ventana. Estaba vacía. No había indicios de aquella criatura. El enfermero repitió el proceso con el ojo derecho.
Esto no era común. Generalmente esa prueba se realizaba en un solo ojo, a menos que trataran de revisar una afección ocular. Al abrir ese segundo ojo, ninguna luz lo cegó, pero obtuvo una nueva perspectiva. El enfermero era de piel clara, con ojos marrones detrás de sus anteojos, cabello recogido con una gorra propia de su uniforme verdoso. Pero una cosa no cuadraba. Su mirada estaba perdida. Era como si el enfermero no tuviera vida. Con una mano, tocó la mejilla de Jorge. La boca y los ojos no se movían. Su ojo volvió a cerrarse, pero estaba nervioso. Este enfermero daba mucho miedo. Entonces, la mano que sostenía su mejilla empujó su cabeza violentamente, dejándola mirando en dirección a la puerta. De pronto, las voces de aquellos gritos y lamentos se escucharon. Eran miles. Se escuchaban ahora debajo de su cama, al igual que aquel tintineo, el cual volvió de manera frenética y se deslizó hacia el lado donde el enfermero había dirigido su cabeza. Sintió como el joven enfermero se movía hacia esa dirección y con su otra mano le abría los ojos. Lo que vio a continuación fue espantoso. La cara del enfermero ahora se movía. Sus ojos se dirigían a lados diferentes y estaba abriendo sus labios por debajo del tapabocas. Una mancha carmesí apareció en medio del mismo y, rápidamente, una cadena se enredó en el cuello de aquel trabajador, colgándolo en el techo, mientras, con su mano, devolvía la cabeza de Jorge con la vista hacia arriba. Su cordura desapareció en ese momento, cuando vio, en ese mismo lugar, a esa horrible criatura monstruosa, con sus dientes podridos, cuerpo desnudo y pelo largo, sosteniendo una cadena que se le enredaba en el cuerpo y a su vez enredaba al enfermero, quien se retorcía por la falta de oxígeno, con todo el cubrebocas empapado. La mirada de aquel monstruo estaba fija en Jorge, y había dejado caer unas cadenas sobre el tipo. Por primera vez, sintió dolor. El tintineo comenzó. El monitor sonaba junto con aquel infernal ruido que se hacía cada vez más cadente. Los fríos eslabones lo alaban hacia la bestia, y dentro de su desesperación, emitió el grito más fuerte que jamás pensó ser capaz de producir. El horror absoluto, el frío sudor en todo su cuerpo y su piel erizada, fueron los primeros signos. El último signo fue que, en todo el hospital, el grito más audible de terror puro fue escuchado, incluso por transeúntes que pasaban por fuera de casualidad. A la familia se le informó de aquel accidente, y Jorge no dejaba de gritar. Había salido del coma después de 7 años. Su pelo había crecido, al igual que su barba. Sus músculos eran un remendo de lo que alguna vez fueron. Pero su voz no dejaba de sonar. Los médicos no querían sedarlo, por miedo a que pudiera entrar en coma de nuevo. Además, el juicio de Jorge estaba nublado por el constante grito. No podía apartar su vista del techo.
Consultando a un médico especializado en trastornos de estrés postraumático, se decidió reubicar a Jorge en un centro especial para que sea diagnosticado y, posteriormente, tratado. Debido a su endeble condición, fue sacado del hospital en una camilla. Antes de retirarse de aquel nocturno paisaje, Jorge obtuvo un último vistazo, una despedida con esa cosa que tanto lo atormentó, alumbrado solo con la luz de un faro exterior del hospital. Su acosador le dirigió una última mirada, una última sonrisa con esa boca podrida, con ese cabello largo, con esas cadenas tintineantes. Los gritos vuelven a él como un instinto, el instinto de no poder gritar durante años. Y así, la ambulancia y el ruido de la sirena ocultan los alaridos del muchacho, perdiéndose en la oscuridad de aquellas calles. El chico que grita fue bautizado de esa manera por razones obvias. La historia fue contada durante meses, quedando en la memoria colectiva de todos los que estaban en el hospital. La historia fantástica de un chico que podía gritar indefinidamente, sin ninguna razón aparente, a veces señalando algo que se encontraba en el techo. La historia de un chico que se volvió loco en el mismo cuarto donde un enfermero, años atrás, se había quitado la vida colgándose de la lámpara.